Esta noticia ya la dije ayer en mi canal secundario, pero creo que es conveniente recordarla para que no termine siendo una simple nota al margen de la actualidad. Según el diario Voz Populi, Illa pagó 5 millones de euros en muestras COVID a una asesoría fiscal sin empleados. Oiga, y ahí está, presentándose a la presidencia de Cataluña, pero no se crea que esto acaba aquí y que Illa había tenido suficiente con este desglose de indecencia. No, señor, resulta que también, como dice Voz Populi, Illa pagó otros 47 millones por monos desechables a una empresa china que ya le timó con mascarillas fake. Señores, y yo me pregunto, ¿cuántos millones son necesarios malgastar y arriesgar para que a un político se le tilde de persona non grata en el PSOE? Miren este gráfico, si usted está siguiendo el panorama de la actualidad no hace falta ni que le explique de qué se trata, pero fíjense en las cifras, 12 millones por un lado, 32 millones por el otro, y así hasta el presunto total de 52 millones que ya no están, que salieron de nuestros ahorros y que presumiblemente nadie nos devolverá. Repito, ¿cuántos millones son necesarios malgastar y arriesgar para que a un político se le tilde de persona non grata en el PSOE? Por cierto, ¿sabía usted esto que dice The Objective? Pedro Sánchez coloca a la mejor amiga de su mujer en la lista del PSOE por Madrid. Y oiga, esta noticia me ha parecido súper curiosa porque es una noticia del 5 de junio del 2023 y por aquel entonces la mejor amiga de Begoña se llamaba Manuela Villa. Por otro lado tenemos que ayer el periódico EDATV sacaba esta otra noticia. Begoña Gómez también enchufó a su mejor amiga de la juventud sin experiencia laboral en la administración pública. La coordinadora del PSOE en Torrelodones, Lourdes Solís, entró en el partido sin experiencia e impulsada por Gómez 2 meses después de que su exmarido fuera colocado en CSD. Y bueno, señores, como vemos, si lo que nos cuentan estos diarios es cierto, Begoña Gómez tiene varias mejores amigas. Y yo no sé ustedes, pero eso es como mínimo extraño. Hace apenas un año la mejor amiga era Manuela Villa, ahora dicen que se llama Lourdes Solís. Sea como sea, bravo por Begoña, que o bien se lo dice eso a todas o simplemente que es un pedacito de pan que se lleva bien con todo el mundo. Yo apuesto por lo segundo porque se le nota en la mirada que vive enamorada. Y además no es rencorosa porque su exnovio, que se casó con su mejor amiga, la Lourdes, también fue enchufado en el CSD. Por lo tanto, señores, vemos que aquí el amor está en el aire, que el progresismo era más bien nepotismo y que la concordia está llena de mejores amigas a la virulé y exnovios a la remanguillé. Llámenme antiguo, pero creo que a todo esto enredo le viene ni que pintado el nombre de la Dama de Rosa. Y viva el culebrón, el canal de las estrellas y la madre que parió a Panete. Válgame, San válgame. Datos rápidos para los cerebros inquietos. ¿Sabía usted que 2,2 millones de inmigrantes viven en España sin trabajar? Lo hacen presumiblemente del aire porque Alá es grande. Y oiga, que esto de los datos rápidos está muy bien y tal, pero déjenme brevemente comentar unas declaraciones del humorista Joaquín Reyes que el otro día se vino arriba y nos dijo lo siguiente. No comparto la reflexión esta de que ya no te puedes reír de nada. No la comparto, porque las personas que dicen que no te puedes reír de nada resulta que están trabajando en el humor. No se puede decir una cosa y la contraria. Se hace humor, se hace muchísimo humor. La gente valora el humor y lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica que antes no. Tú antes hacías una broma y nadie tenía posibilidad de criticarte. Y ahora sí. Y me parece que los cómicos no asumimos bien la crítica. Porque muchas veces dicen, me censuran. Y no, solo te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder. La gente solo critica la broma. Por ejemplo, La Resistencia es un programa muy libre. ¿Cómo es posible que exista La Resistencia si estamos diciendo que no te puedes reír de nada? La Resistencia se ríen de muchísimas cosas, fuerzan los límites y el programa está ahí. La cancelación es mala prensa. Es que de repente hay gente que le ha molestado algo que ha dicho alguien y dejan de leerle y de escucharle o lo que sea. Pero aquí no se cancela a nadie. No se ha cancelado a nadie. Incluso cuando ha tenido polémicas gordas, luego pasa el tiempo y ha seguido trabajando. Pero no se cancela a nadie. Y bueno, señores, vamos a ver por dónde empiezo a poner los puntos sobre las íes. Mira, querido Joaquín, no es que ahora haya espacios donde se expresa la crítica y antes no. No, Joaquín, antes también lo sabía porque había programas de entretenimiento como Crónicas Marcianas de Javier Sardá o Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro, en donde la crítica a todo era el orden del día. Por lo tanto, espacios para el humor y su crítica sí que habían. Pero lo que no había era toda esta horda de podemongers woke que ha malogrado su poder institucional para promocionar ideologías que están en contra de todo lo que no son capaces de entender. Ahora lo que hay, querido Joaquín, es un capazo de miserables que aprovechan su influencia mediática o su poder administrativo para meter en miedo a los que dicen cosas que no pasan por el aro de su ideología. Y además también con esto logran influir a los que no teniendo pensamiento crítico, que por desgracia son muchos, se dejan llevar por el crítico de turno que dice que a este ya no hay que escucharle porque no es de nuestra acera ideológica. Y profundizo un poco más, a la gran mayoría de la gente le gusta que el experto de turno le diga qué debe pensar, porque así no se toma la molestia de hacerlo por sí mismo. Y si esto no fuera
fuera así, no triunfarían los críticos de cine o de cualquier otra mandanga. ¿Cuántas veces antes de ver una película ha leído usted las críticas para saber si se decide o no a verla? A todos, en una medida o en otra, nos gusta que nos aconsejen y en cierto sentido no está mal caminar a hombros de gigante porque así se avanza más rápido y se cometen menos errores. Lo malo viene cuando los influencers y los políticos de turno cogen esta tendencia del ser humano a dejarse aconsejar y la convierten en un arma ideológica para directamente decirte lo que tienes que pensar o a quién debes seguir, y si no lo haces eres un apestado. Y querido Joaquín, eso tú no lo llamarás cancelación o no lo llamarás censura, pero desde cierto punto de vista podría considerarse como tal, porque puede que en efecto la víctima de esta cancelación pueda expresar sus ideas en un programa y retomar con el tiempo su caché, faltaría más, pero la cancelación y la censura existe, porque en estos tiempos en los que todo es tan inmediato, ser sometido a una presión social como la que te someten los podemongers por decir cualquier cosa, puede hacerte perder trabajos, patrocinadores, proyectos e incluso la salud mental, porque nadie se merece que otra persona pueda influir de forma negativa en tu vida simplemente porque no piensas como ella. Y tú, querido Joaquín, no llamarás a esto censura, pero eso es porque estás interpretando el término bajo prejuicios que son del siglo pasado, y desde mi punto de vista eso es un error, porque ahora la censura también puede aplicarse de forma indirecta, que es lo que hacen todos aquellos que critican cualquier trabajo, no con la intención de mejorarlo, sino con la intención de destruirlo y por la sencilla razón de que no se ajusta a lo que ellos consideran como un mundo ideal. Y eso, querido Joaquín, se llama fascismo, porque sí, precisamente son los que se llaman antifascistas, los que terminan siendo mucho más fascistas que el resto. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. ¿Recuerdas esta frase de origen controvertido? Bueno, pues eso es precisamente lo que está pasando, y yo me alegro muchísimo que a ti no te haya pasado nunca, y espero que tampoco te pase jamás, pero si por lo que sea te conviertes en el objetivo de todos estos mediocres resentidos, entenderás que la sombra de la censura se cierne sobre tu trabajo, porque es muy probable que empieces a experimentar algunas tristezas profesionales, como por ejemplo que el teatro que siempre te acogió para tu monólogo, de repente te diga que tus monólogos ya no son apropiados. Y ojo que yo no te lo deseo, pero tampoco hay que decir que no pasa, o ya no recuerdas lo que le pasó a David Suárez. ¿Fue todo un sueño? ¿Una mentira? Joaquín, querido, no me seas tibio ni trates de banalizar un asunto que es muy serio, porque la censura sí que existe, la politización del humor existe, y las críticas a ese humor están mucho más financiadas y subvencionadas cuanto más se alineen con las ideas del régimen. ¿O acaso no lo estás viendo con la inquietud que tiene Moncloa para que Broncano acabe en televisión española? Tú has hablado de la resistencia y has dicho que se esfuerzan algunos límites, pero resulta que esos límites siempre van hacia el mismo lado, nunca se centran en los cambios de la opinión de Sánchez o en los tejemanejes institucionales con los que han conseguido meternos a la fuerza a una amnistía que no quería nadie. Resulta que la resistencia te gustará todo lo que tú quieras, pero es un caballo de Troya en toda regla para blanquear y normalizar todas las miserias del sanchismo. Pero bueno, ese es otro tema, querido Joaquín, porque lo que aquí me gustaría dejar claro es que por supuesto que hay intimidación institucional, que por supuesto que hay manipulación mediática, que por supuesto que hay banalización del humor y que por supuesto que hay censura, aunque tú no estés de acuerdo por intentar definirla con los prejuicios de hace 40 años. Que no, Joaquín, que la censura, como cualquier virus, se adapta, evoluciona y hasta se disfraza para hacerse pasar por una sencilla crítica moralista, cuando en el fondo no es más que el prejuicio de unos totalitarios que no admiten que haya gente que piense, entienda, ame o disfrute la vida de una forma distinta a la suya. Y eso, querido Joaquín, está hoy en día mucho más presente que nunca en nuestra sociedad. Y bueno, señores, las declaraciones de Joaquín son un poco más largas, pero creo que con lo que acabo de matizar ya se puede usted hacer una idea de cómo están las cosas y de cómo algunos, desde su inocencia o simplemente desde su ignorancia, terminan esgrimiendo argumentos que podrían no ser más que una estrategia para no meterse en problemas. Y oiga, que no lo veo mal, que no todo el mundo tiene por qué vivir al pie del cañón, pero no está de más señalar las deficiencias de estos argumentos, sobre todo cuando estas opiniones presuntamente inocentes luego las coge una manipuladora mediática como Spanish Revolution para hacer de este discurso una especie de decálogo en plaza a los Pablo Motos de turno. Y no me malinterpreten, porque yo no pretendo defender ni a Pablo ni Joaquín, simplemente digo que ni tanto ni tan calvo, que las cosas no son lo que parecen y que por mucho que nos cueste admitirlo, hay censura pese a que se nos presente como una crítica social que termina ensombreciendo la carrera de cualquiera. Que no, Joaquín, que no es todo tan de color de rosa como tú te piensas, que desde la política se hacen cosas muy turbias y muchas de ellas, por desgracia, van encaminadas a implantar una suerte de ingeniería social que convierta a los ciudadanos en dos clases de personas, las sumisas y las cancelables. ¿Y tú de quién eres? Pónmelo en un comentario. En fin, señores, así está el panorama. Poco se ha hablado de los tejemanejes políticos, pero entiendan que era necesario aclarar estas cosas primero para que luego no nos manipulen. Nada más por hoy, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si veis los anuncios y me dais un like me ayudáis muchísimo. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.